Vamos a seguir ahora discutiendo un poquito sobre la mecánica cuántica. Recién vimos algunos experimentos que de alguna forma dieron lugar al desarrollo de la mecánica cuántica y a la idea de la cuantización de la energía. Ahora vamos a empezar discutiendo algunos otros experimentos adicionales que tienen que ver con el concepto de dualidad onda-partícula. Bueno, el resumen hasta acá. Vimos que a principios del siglo XX surgieron una serie de experimentos, por ejemplo, la emisión del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y las líneas de emisión y absorción de espectros atómicos, los cuales no se podían explicar con la mecánica clásica, que era el paradigma científico aceptado en ese momento. Entonces eso empezó a hacer que los científicos empezaron a proponer teorías distintas para tratar de comprender en qué fallaba la mecánica clásica y cómo podían explicar esos experimentos. Entonces un concepto que aparece es el de la cuantización de la energía, y ese concepto, por ejemplo, dice que la energía lumínica, la luz, la radiación electromagnética, no se puede absorber en paquetes de cualquier tamaño de energía, sino que ocurre en paquetes de energía H, que es la constante de Planck, por nu, la letra griega nu, que es la frecuencia. ¿Sí? Esa idea entonces se aplicó, por ejemplo, al cuerpo negro y logró explicar cómo era ese perfil de intensidad de energía en función de longitud de onda, y también explicó en el caso del efecto fotoeléctrico el hecho de que necesitaba una longitud de onda mínima para poder arrancar electrones del metal usando el efecto fotoeléctrico. Por otro lado, en el caso del átomo de hidrógeno, lo que se propuso fue una idea similar, que es que no cualquier órbita está permitida, sino que los electrones tienen que estar a ciertas órbitas alrededor del núcleo. Cada una de esas órbitas tiene una energía dada, entonces de alguna forma, de vuelta ahora, la energía del electrón en el átomo de hidrógeno está cuantizada, no puede tener cualquier energía, y cada uno de esos órbitas se llama un nivel y le asociamos un número n. Y ese modelo es el modelo del átomo de Bohr. Ahora vamos a discutir otro tipo de experimentos que también están relacionados con la mecánica cuántica y tienen que ver con la idea de la dualidad onda-partícula. Esta idea tiene que ver con que tanto los fotones que vimos en la presentación anterior, como las partículas que vimos antes, como el electrón y el protón, tienen tanto propiedades de onda como propiedades de partícula. En el caso de la luz, por ejemplo, ya desde el siglo XVI y XVII se conocía que la luz tenía propiedades de onda. Por ejemplo, una propiedad típica de la onda es la propiedad de interferir. En este experimento que les muestro acá, si uno tiene una fuente de luz que incide sobre imagínense una planilla donde tengo dos agujeros, ¿sí? Cada uno de estos agujeros se transforma ahora en una fuente que emite luz, y entonces uno tal vez lo que esperaría es que cuando esa luz yo la recojo, la observo, esperaría ver tal vez simplemente dos puntos, pero eso no ocurre porque la luz es una onda, y entonces lo que ocurre es que la luz emitida desde este punto y desde este punto interfieren, y lo que se observa son bandas de interferencia. Eso se ve un poquito más claro, tal vez en esta animación que está acá, donde se muestra cómo la luz llega hacia los dos agujeros, y en cada uno de estos agujeros está emitiendo luz, pero la luz que se emite en cada lado interfiere, y entonces cuando uno llega a una pantalla acá para detectar la luz que está llegando, lo que observa son bandas. Esto entonces es la propiedad que tienen las ondas de interferirse. Un experimento que se puede hacer, bastante visual para ver la interferencia de ondas, es sobre una pileta o en un lago. Uno puede generar estas ondas. Ahora la forma de generar las ondas es, por ejemplo, golpeando en dos puntos la superficie del lago, y después de un tiempo lo que se empieza a ver es que las ondas que se generan en cada uno de los puntos que está golpeando se interfieren,
y se observan perfectamente las líneas estas donde la intensidad de la onda es mayor, la intensidad de la onda es menor. Otra forma de hacer este experimento es usando un puntero láser. Les voy a mostrar ahora un videito. Bueno, entonces en este video vamos a ver un experimento que uno puede hacer para comprobar el fenómeno de interferencia con un puntero láser. Básicamente lo que hizo acá fue agarró un puntero láser y le puso 2 tiritas de cinta aisladora en la punta, y lo que se observa es básicamente la proyección del puntero láser, el haz de luz, un poquito más largo que lo de costumbre, lo cual no es nada sorprendente, pero fíjense, lo que va a hacer es va a agarrar un pedacito de alambre de cobre y lo va a pegar a lo largo del agujerito que quedó en el puntero láser. Fíjense, ahí está, lo está pegando a lo largo del espacio que quedó entre las dos cintas aisladoras. Entonces, básicamente este alambre lo que define son las 2 rendijas que vimos en la transparencia anterior. Básicamente quedan como 2 agujeros, 2 rendijas, por los que ahora va a pasar la luz. Y fíjense lo que pasa ahora cuando activa el puntero láser en la pantalla. Deja ahí, pone la cinta aisladora para tapar todo y dejar las 2 rendijas. Ahí se ve bien lo que es lo que hizo. Y ahora cuando prende el puntero láser se observa lo que se llama el patrón de interferencia. Uno, de vuelta, en principio si no existiese, si la luz no fuese una onda, esperaría ver tal vez simplemente dos foquitos, 2 haces, pero lo que se observa es esta sucesión de bandas donde la luz es intensa y bandas donde la luz desaparece, y eso tiene que ver de vuelta con el efecto de interferencia, ¿sí? Cuando la luz, estas bandas donde se observa una intensidad alta, se dice que la interferencia es constructiva, y en las bandas donde se observa una intensidad baja se dice que la interferencia es destructiva. Y acá está la comparación de normal con la rendija doble. Bueno, este es otro experimento donde se observa la naturaleza ondulatoria de la luz. Como les conté recién, si uno tiene luz roja, uno puede trabajar con esas rendijas. Ahora, si la luz uno la hace mucho más pequeña, las rendijas también tendrían que ser más pequeñas. Y en el caso de los rayos X, si recordamos, las longitudes de onda podían estar en el orden de los Armstrong. Eso más o menos es también la distancia típica que hay entre átomos en un cristal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cristal y incido con rayos X, ahora los átomos del cristal van a permitir que los rayos X puedan interactuar en forma de interferencia constructiva o destructiva. Entonces, en el experimento de difracción de rayos X, lo que ocurre es que uno tiene una fuente de rayos X, los rayos X inciden en el cristal, y cuando llegan al cristal, los rayos X interactúan con los átomos del cristal, y esos átomos del cristal lo que hacen es un fenómeno que se llama difracción de la luz, que es básicamente un fenómeno de interferencia donde participan muchos átomos, y lo que termina ocurriendo es que ahora de la luz de rayos X que llegó al cristal salen un montón de haces con distancias, con orientaciones que están relacionadas con las distancias que hay entre los átomos del cristal. Entonces, en este experimento, además de ocurrir un efecto de difracción que tiene de vuelta que ver con el hecho de que la luz es una onda, también es un experimento que es útil para, por ejemplo, conocer la estructura interna del cristal, porque mirando la posición de los haces de luz de rayos X difractada en una pantalla, yo puedo inferir cuál era la posición y la separación entre los átomos del cristal.
Bueno, vimos entonces que la luz tiene propiedades de onda, tanto en el experimento de las dos rendijas como el experimento de la difracción de rayos X. Ahora, también es cierto que la luz tiene propiedades de partícula, porque eso fue un poco lo que les conté en las presentaciones pasadas, ¿sí? Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, Einstein lo que propuso es que la luz eh, está compuesta por paquetes que se llaman fotones. Cada uno de esos paquetes tiene una energía que es la constante de Planck por la frecuencia de la luz, y de alguna forma esos paquetes son los que llegan a la superficie del cátodo y arrancan los electrones. Entonces, de alguna forma lo que terminó ocurriendo es que la luz tiene propiedades tanto de ondas como de partículas. Bueno, lo que es más extraño es que las partículas también tienen propiedades de onda. Y el experimento típico que muestra esto es la difracción de electrones. En este experimento, lo que uno hace es apunta a un haz de electrones hacia un cristal y mira los electrones que pasan por el cristal en una pantalla. Y entonces lo que uno observa es estos círculos concéntricos, que se llama patrón de difracción, que es similar a lo que ocurre con los rayos X. De alguna forma, entonces, a los electrones le ocurre lo mismo que le ocurre a los rayos X. Hay un fenómeno de difracción de electrones. También puede ocurrir, hay experimentos donde se muestra fenómenos de interferencia entre electrones. Entonces esto lo que está diciendo es que los electrones tienen no solamente propiedades de partícula, sino también propiedades de onda, y lo mismo ocurre con protones y neutrones. Pues todo esto llega a proponer este fenómeno de dualidad onda-partícula, donde tanto electrones, protones y neutrones, por un lado, como fotones por el otro, tienen tanto propiedades de onda como propiedades de partícula. Uno podría hacerse la pregunta entonces, todas estas cosas, ¿son partículas o son ondas? Y en realidad nosotros no podemos responder eso, no podemos responder qué son las cosas, solamente podemos asignarle propiedades y describir sus propiedades. Nosotros de alguna forma tratamos de aplicar el sentido común para describir estos objetos, y sin embargo el sentido común no necesariamente es aplicable a cosas extremadamente pequeñas. Esto es por ejemplo, aquí hay una frase bastante interesante de Feynman, nuestro amigo Feynman, que dice: si usted piensa que entiende la mecánica cuántica, entonces no la ha entendido. O sea, la frase esta lo que significa es, si uno trata de aplicar el sentido común a la mecánica cuántica, o el sentido cotidiano a la mecánica cuántica, y con eso pensó que la entendió, realmente no la entendió, porque el sentido común práctico de las cosas del día a día no se puede aplicar a la mecánica cuántica. Lo que sí podemos hacer es medir propiedades y tratarlas de describir con modelos matemáticos. Y eso fue lo que hizo de Broglie, que propuso una ecuación para el fenómeno de dualidad onda-partícula, que es esta que está acá. Básicamente la ecuación de Broglie nos dice que si tenemos una partícula que tiene un momento p, el momento es el producto de la masa por la velocidad, entonces esa partícula tiene una longitud de onda asociada que va como la constante de Planck dividido el momento p. Hay otro principio relacionado con la dualidad onda-partícula, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo que nos dice es que si yo tengo básicamente ahora, por ejemplo, el electrón en un átomo se comporta como una onda, no es claro cuál es su posición. ¿Sí? Una onda, podemos pensar como que no tiene una posición bien definida. Entonces lo que dijo Heisenberg es que no es posible conocer para una partícula su posición y su momento con una precisión arbitraria. O sea, lo que dice esta ecuación es que si delta X es el error que yo cometo cuando mido la posición de la partícula, y delta P es el error que yo cometo cuando mido su momento, esos errores no pueden ser los dos cero, su producto tiene que valer como mínimo esto que está acá, que es h barra sobre 2. H barra es la constante de Planck, h dividido 2pi, o sea que es algo cercano a la constante de Planck h, y esto se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg. Otra forma de explicar lo que usó Heisenberg en su momento
es que si uno quiere medir la posición y el momento de una partícula, por ejemplo, un electrón, un átomo, lo que tiene que usar es luz para iluminarlo. Ahora, en el momento que uno hace incidir un fotón sobre un electrón, esto ya lo vimos, lo que hace es inducir una transición electrónica, o sea, le cambia la energía a ese electrón. Entonces, por lo tanto, lo que yo no puedo hacer, si yo le cambio la energía, le cambio la energía cinética, le cambio la velocidad. Entonces, si yo quiero ver con mucha precisión la posición del electrón, tengo que usar un fotón para verlo, pero en el momento que uso el fotón le cambio su velocidad. Entonces, esto hace que uno no pueda conocer con precisión arbitraria tanto posición como velocidad. Bueno, entonces todos estos desarrollos conceptuales terminaron concluyendo la formulación de la mecánica cuántica. Existen distintas formas de formular la mecánica cuántica. Lo que les voy a mostrar ahora es la formulación, la que se llama la formulación ondulatoria de la mecánica cuántica, que fue hecha por Schrödinger. Y en esta formulación básicamente se basa en el concepto de función de onda. La función de onda, esto que está acá, es una función matemática que depende de las coordenadas de las partículas. Si tengo una sola partícula, por ejemplo un electrón, va a depender de las posiciones x y z del electrón. Y esto es una función matemática, no tiene, si uno quiere, un significado cotidiano o un análogo en la mecánica clásica. Es simplemente una función. Lo que sí tiene un cierto significado clásico es el cuadrado de la función de onda, que da idea de la probabilidad de tener la partícula en esa posición dada. ¿Sí? Que es esto que está acá. Pero la función en sí misma no tiene ningún significado clásico. Bueno, ¿y para qué me sirve esta función? Bueno, esta función funciona para describir el estado del sistema. Y existe una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, que es esta que está acá, que lo que me dice es que si yo a esa función le aplico una operación que se llama hamiltoniano, ahora vamos a ver un poco en detalle qué significa hacer esta operación, pero el hamiltoniano es lo que se llama un operador, es algo que agarra una función y la transforma en otra cosa. Yo voy a obtener, de aplicar el hamiltoniano a la función de onda, voy a obtener la energía del sistema multiplicada por la función de onda de vuelta. Esta ecuación se llama una ecuación de autovalor porque la función es agarrar una función, hacerle algo y obtener un valor multiplicado por esa misma función. Bueno, esto es muestra un poco más detalladamente lo que es esta operación que uno lo hace, que es este hamiltoniano. No tiene mucho sentido que esto lo estudien, pero sí es interesante por lo menos ver qué es lo que hay acá adentro. Básicamente el hamiltoniano tiene dos partes. Una primera parte, que es esta que está acá, que describe la energía cinética del sistema, y una segunda parte que está acá, que describe la energía potencial, donde este B de X y Z es la energía, de hecho es la energía potencial clásica del sistema. Por ejemplo, si yo tengo una atracción entre una carga positiva y negativa, esto sería la ley de Coulomb, que es la energía de una partícula negativa y positiva interactuando. ¿Sí? Bueno, entonces, pero lo importante de todo esto es que la ecuación de Schrödinger lo que me está diciendo es que si yo tengo un sistema y puedo encontrar su función de onda, puedo conocer su energía. Entonces, básicamente, la forma en que esta ecuación funciona es dado un sistema dado, ese sistema tiene una cierta energía potencial, y esa energía potencial entonces me permite resolver la ecuación de Schrödinger, encontrar la función de onda y también la energía del sistema. Bueno, en resumen hasta acá, después vamos a ir un poco con cómo aplicar la ecuación de Schrödinger a distintos sistemas, pero en resumen hasta acá, vimos lo siguiente. Vimos que había
originalmente una teoría que era la mecánica clásica y que esa teoría en principio nos permitiría conocer en forma exacta la posición y la velocidad de los objetos. Por ejemplo, en el caso de un electrón y un protón me permitiría conocer la posición y velocidad del electrón y el protón. Sin embargo, esa teoría para sistemas microscópicos no funciona, ¿sí? Eso no quiere decir que la tengamos que tirar siempre, porque si bien no funciona para sistemas microscópicos, sigue funcionando para sistemas macroscópicos. Es simplemente un caso límite de una teoría más completa, que es la mecánica cuántica, cuando el sistema es grande. Por otro lado, la mecánica cuántica nos dice que no se puede saber exactamente la posición y la velocidad del electrón, eso está relacionado con el principio de incertidumbre. Nos dice que entonces, de alguna forma, el electrón se encuentra deslocalizado alrededor del protón, o sea, no lo puede ubicar en una posición exacta, sino de alguna forma es más correcto representarlo como una nube de probabilidad, o sea, yo puedo saber la probabilidad de encontrar un electrón en algún punto del espacio, pero no puedo saber si el electrón está efectivamente ahí o no. Y esa probabilidad de encontrar el electrón va a estar dada por el cuadrado de la función.